Departamento de Trabajo de los Estados Unidos dio a conocer el viernes que la tasa de desocupación bajó de 4.4 a 4.3%. Claro, cuando uno observa algunas estadísticas con relación a la creación de empleo, porque una cosa es la desocupación es un ratio de aquella cantidad de personas que está buscando trabajo y no encuentra con relación a el total de población en edad de trabajar que está interesada en trabajar y que está también ocupada. Si usted tiene esos dos elementos y aquí le pone en el numerador la cantidad de desocupados, entonces usted tiene la tasa de desocupación. Así que usted puede pues reducir la tasa de desocupación, reduciendo propiamente la cantidad de personas que está desocupada, pero también si modifica el denominador. Usted pudiera modificar el denominador, es decir, entrar más personas o sacar personas del mercado laboral afecta lo que es el monto de desocupación. Y lo que se ha visto es que se ha reducido también las personas que están buscando trabajo en los Estados Unidos. Las personas que están buscando trabajo se redujo ligeramente ese porcentaje, pero hubo una disminución, lo que significa que al salir personas, dado el nivel de empleo, porque recuerden que el nivel de quienes no están empleados están desempleados. Entonces, si usted saca personas de que los que están buscando trabajo y mantiene constante las personas que están empleadas, entonces los desocupados se reducen sin que haya pasado absolutamente nada en la economía. Entonces, eso es un análisis que hay que realizar. Entonces, cuando uno ve que este se redujo de 4.4% a 4.3%, la tasa de desocupación en los Estados Unidos, hay que también tomar en consideración que hubo una reducción de 1/10 en la cantidad de personas buscando, digamos, con el deseo de conseguir trabajo, es decir, en la fuerza laboral. Y ese es un punto que hay que tener en cuenta. De hecho, si uno observa lo que es el promedio de los últimos tres meses de creación de empleo, ha sido de 121,000 personas, que está por debajo de lo que se creó en otros momentos, 180, 200,000, 250,000 puestos de trabajo al mes. En los últimos meses, en promedio, 121,000 dice que hay cierta desaceleración. Claro, hay algunas personas que señalan, mira, es que esta tasa de desocupación de 4.3% ya es casi pleno empleo. Eso significa que estamos ante una situación donde es cada vez más difícil crear puestos de trabajo. Ya hay algunos sectores que le hace realmente difícil a los empleadores poder conseguir la mano de obra que se requiere para poder suplir bienes y servicios de una forma adecuada. Y obviamente que esto hace entonces que cada vez sea más difícil crear más y más empleo, porque sencillamente no hay a quien emplear. Ese 4.3%, vuelvo y señalo, está casi en lo que se considere a nivel de pleno empleo. Ahora, ¿qué sucede? Algo interesante de anotar es que a pesar de estar ya en prácticamente pleno empleo, lo que ha variado los salarios, a diferencia de otras ocasiones, es únicamente los últimos 12 meses 2.5%. O sea, el crecimiento salarial de los Estados Unidos es 2.5%. Y se preguntan los analistas, bueno, ¿y por qué no ha aumentado los salarios más si estamos prácticamente en pleno empleo en los Estados Unidos? Hay algunos que señalan, mira, y esto es hipótesis, algunos señalan, mira, el punto es que cuando usted tiene un periodo muy largo para reducir, recuerden que la tasa de desocupación en 2008-2009 llegó hasta el 10%, la tasa de desocupación en los Estados Unidos, y a partir de ahí fue que comenzó a bajar y ha durado mucho tiempo para colocarse en lo que sería este pleno empleo. Y se ha dicho que esta fue una recuperación con bajo ritmo de crecimiento en el empleo. Duró mucho tiempo, fíjense, del 2008 a el año 2017, estamos hablando de casi 10 años, si se quiere, casi 10 años. Y obviamente que uno dice, bueno, ante esta situación, déjame no forzar un aumento de los salarios, decir, bueno, mira, a mí hay que aumentar el salario porque si no me voy, vete. Entonces la gente quiere proteger su empleo y por eso acepta variaciones de los salarios en promedio
que no son tan significativas como en el pasado, no son significativas, por ejemplo, como en los años 90, que también hubo niveles de desocupación muy bajos, en el entorno del 4%, pero los salarios crecían más rápidamente. En este caso, los salarios crecen más lentamente, como les señalé, una variación del 2.5%. Claro, hay que recordar que la variación del Producto Interno Bruto en este año esperado es alrededor del 2.1%. Entonces, si usted tiene y descompone la variación del Producto Interno Bruto en lo que sería variación de los salarios y la variación del excedente bruto de explotación o el retorno de las empresas, el beneficio de las empresas, usted puede tener el valor agregado a grandes rasgos. Valor agregado se puede descomponer en salario y beneficio de las empresas. Y las variaciones, los dos, usted puede ver qué está sucediendo con el Producto Interno Bruto. Si los salarios crecen más que el Producto Interno Bruto, eso significa que los salarios están creciendo más que el excedente bruto de explotación de las empresas. Y entonces, si usted lo observa, esto, usted estaría diciendo, bueno, si los salarios están creciendo 2.5 y la economía crece 2.1, eso significa que el nivel de beneficio de las empresas está creciendo menos que los salarios. Ese es un punto que también hay que tomar en cuenta, que es que el crecimiento de la economía no ha sido un crecimiento muy significativo. Y ahí es que cabe la pregunta, bueno, ¿y por qué no es significativo el crecimiento de la economía? Y ese crecimiento usted a su vez lo puede descomponer en el crecimiento del empleo, pero además en el crecimiento de la productividad. Y ahí reside el problema en los Estados Unidos, el crecimiento de la productividad. Y es que el crecimiento de la productividad, si usted lo suma al crecimiento del empleo, es de apenas 1.8% en los últimos años, 1.8%. Por eso la economía crece en el entorno del 2%. Si usted quiere que la economía crezca, por ejemplo, en el entorno del 3.5, 4%, usted debería tener un crecimiento de productividad entre 2 y 3%. Entre 2 y 3% de crecimiento de productividad. Y eso no lo está consiguiendo los Estados Unidos. Es decir, que hay que quitarle lo que ha estado provocando esa disminución de la productividad de los Estados Unidos. Recuerden que los Estados Unidos es una de las economías más competitivas, es una de las economías que más empuja hacia el crecimiento de la economía global y por lo tanto conviene que mejore su nivel de productividad. Pero si no está generando un crecimiento adecuado de productividad, si se está quedando en 1.2, 1.3, eso implica, si uno observa ese crecimiento del 2.5%, que incluso estaría creciendo los salarios por encima del crecimiento de la productividad laboral. Y si es así, obviamente que le está extrayendo recursos ¿a quién? A las empresas. Y por eso es que ahí hay un problema. Se tiene que tratar de lograr mejorar la productividad para que mejore el crecimiento de los salarios en los Estados Unidos. De hecho, hay algunas personas que han estado recomendando pues incrementos fuertes del salario mínimo en los Estados Unidos. Ahí está el salario federal alrededor de 7.50, pero también hay salarios mínimos estatales que son mayores que el federal, que están en el entorno de $10. Y hay algunos que dicen, bueno, deberíamos subirlo a $12, $13, $14. Hay quienes hablan hasta de $15. Y cuando se le dice esto a las compañías que son las grandes empleadoras, por ejemplo, de los jóvenes, como McDonald's, que es por donde entra la mayor cantidad de jóvenes a su primer empleo en los Estados Unidos es a través de McDonald's, hacer hamburguesas. Y le han dicho, bueno, le vamos a subir el salario mínimo a $12. ¿Y ustedes saben cuál es la respuesta? Si no hacen eso, robotizamos totalmente el restaurante. ¿Eso qué significa? Que cuando usted llegue, la cajera que le va a atender no va a ser a una persona, sino que va a ser un robot, donde usted simplemente le dice qué es lo que quiere, le pone el dinero, toma el dinero y sale su orden. Y adentro, en la cocina, no habrá tampoco, será todo automatizado con un sistema de robots y al final le sale su hamburguesa. Usted toma su hamburguesa, sale o se la come en el restaurante. No hay empleado. Obviamente que eso será impactante en la economía porque deja fuera entonces de esa capacidad de poder insertarse en el mercado laboral a jóvenes sin experiencia. Entonces los jóvenes serían los más golpeados. Así que eso sería un verdadero problema. Lo ideal es tomar en consideración eso y evitar fuertes incrementos del salario mínimo. Yo siempre he dicho que el salario mínimo no es
un instrumento adecuado para favorecer la mejora del nivel de ingreso de la población. No. No, para mí el salario mínimo es un impuesto para los que están desempleados, porque cuando usted ve el salario mínimo y usted dice, bueno, yo quiero trabajar, pero ese salario mínimo no me lo van a pagar porque yo no tengo experiencia y yo estaría dispuesto a trabajar por menos que eso, pero dicen, pero yo tengo que cumplir la ley, si yo tengo que cumplir la ley, no te voy a permitir trabajar aquí. Y dice, pero yo estoy dispuesto a recibir menos. Y dice, no, sencillamente eso violaría la ley y yo no quiero, así que quedaste desempleado. El salario de esa persona sería 0, cuando pudo haber recibido algo menor que el salario mínimo. Hay que pensar en eso, hay que pensar en eso. Así que cuando estamos viendo esto de los Estados Unidos con relación a que el crecimiento del salario es de 2.5%, hay que entender que si se quiere acelerar el ritmo de crecimiento del salario en los Estados Unidos, tiene que mejorar el nivel de productividad. Y esas lecciones yo se las enseño a ustedes para que también la apliquen acá en República Dominicana. También la apliquen acá, porque cuando ustedes ven que, por ejemplo, dicen, no, vamos a incrementar el salario mínimo en un 12, en un 10 y después un 7, y usted dice, o como se aprobó aquí, 13 más 7, 20%. Usted dice, 20%. ¿Y cuál fue la tasa de inflación en los últimos 2 años? Usted suma y le da 5 o 6% de tasa de inflación. Entonces, ¿cómo usted le incrementa en términos reales 14% al salario? Usted dice, no, pero es que el salario es muy bajo. Sí, es muy bajo porque la productividad es baja. Aquí el 80% tiene educación de secundaria hacia abajo, mala secundaria. 80% de la población, secundaria hacia abajo. Entonces, una población con ese nivel de educación, ¿puede obtener un nivel de ingreso adecuado? No. Entonces, pero el problema no es el salario mínimo. ¿El problema cuál es? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No es el salario mínimo. No. El problema es la educación. El problema es la educación. Vámonos a la pausa.